Hola, hola. Hola, hola, Aquí estamos. otra vez, En lo vivido y lo aprendido. con Mónica y Pedro. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Estoy bien, amigo, estoy bien, creo. Me Expansión. siento como rara porque estamos grabando a una hora no usual, pero bien, como Eh, siempre, porque me gusta grabar, entonces ya como que ya me pongo en el mood, aunque estemos en una hora diferente y el Sí, como que micrófono no estamos quiera solas. cooperar en el día de hoy. Gracias. O sea, él no quiere hoy, él no quiere nada hoy. Él quiere hablar como él quiera. Él quiere irse como él quiera. Y así. ¿Qué hacemos? El moño lo patrocina hoy. El moño por lo menos ayuda, ¿verdad? Gracias. ¿Y tienes algún jamaqueo? No, lo dije como muy rápido. Y que estás dentro de él. Todavía no se ha acabado para hablar de Estamos en un proceso como de laboratorio. ¿Cómo lo explico? El proceso en el que estoy, el jamaqueo en el que estoy, va a ser material para varias series de podcasts. ¿Ok? Ok, Entonces, como estamos en ese proceso, no puedo darle spoiler. claro. Estoy llevando mis notas y haciendo todo para que cuando llegue el momento, entonces nosotros hablaremos de esos jamaqueos que hemos acumulado por todas estas semanas. ¿Y tú, amigo? ¿Algún jamaqueo? Yo no, como mencioné anteriormente, yo estaba muy desconectado. Ahora ya como que estoy ya sacando la cabeza, la superficie ya. Ya Sí, ya estoy está. Casi, casi. ahí. Sí. Pero no, todo bien. Qué bueno. Sí, damos, como tú dices, yo creo que ese proceso que tú estás viviendo y que yo también, que lo mencionamos en otros episodios, en los anteriores, nos toca a los dos, nos ha tocado. Y fíjate que nos ha tocado en una época donde no tenemos mucho trabajo, que generalmente es así, como que en esta época estamos medio de vacaciones de nuestro trabajo En verdad, sí. formal, estamos en verano, exacto, y como que tú sales, tú te vas de Miami y estamos como en otras cosas y siempre el trabajo se pone, no digo lento, sino como que también la gente nota en eso, es la verdad, porque Ah, los niños están fuera de la escuela, etcétera, etcétera. Pero qué bueno, porque realmente, sí puedo decirte que dentro de esta salida, de esa etapa que yo estaba viviendo, me he dado cuenta de que definitivamente estamos viviendo una etapa de transformación donde no es, o sea, no lo estoy diciendo porque no está pasando, digo porque está pasando. Si tú te das alrededor del mundo, están pasando muchas tragedias, que es parte de toda una transformación de energía que se había sí. mencionado anteriormente. Todo el que tenga este camino que nosotros estamos caminando lo dice, estamos en una guerra, no me gusta esa palabra, pero definitivamente estamos en un proceso espiritual y Exacto. energético Una muy evolución. fuerte. Tú te quedas pensando donde, o sea, por lo menos yo, donde digo, tengo que estar presente, tengo que saber lo que está pasando, pero tengo que mantenerme en una vibración alta para que eso no me salpique. Exacto. Y es bien difícil Muy difícil. tú hacer eso. No quiero ver noticias porque se supone que nuestro trabajo, Ujú, nuestra misión, nuestro propósito debe ser el que está en este camino y sabe que la energía puede cambiarlo todo. ujú, Y si nosotros todos nos ponemos en la energía del miedo, de la tristeza, eso no ayuda. Pero como tú dices, es difícil como tú subir y mantener tu vibración alta cuando tú sabes que están pasando cosas y que tú, a menos que tú tires el teléfono por un hoyo y te desconectes del mundo y te tranca en una burbuja, es claro, difícil no o sea, enterarte. inclusive cuando tú tienes interacción social, Exacto, todo exacto, suena exacto. Te y dicen, tienes tú que sabes lo que participar. pasó, ay, qué pena, tuviste lo que pasó. Exacto. Y son temas incluso de conversación en círculos, entonces, Claro. sí, Pero yo creo que todo está conectado y todo llega al motivo de por qué nosotros hacemos este podcast, de por qué ujú, hacemos el trabajo que hacemos. Es que tener, o sea, estar consciente, vivirlo y vibrar alto. O sea, exacto. Y y está tratar de transformarlo con nuestra energía, esa es la realidad. exacto. Y con nuestro entorno más cercano. Así es. Pero ¿y de qué vamos a hablar hoy? Sí, si tú quieres, bien precisa, Santa Teresa, para el tema de hoy, si tú quieres cambiar el mundo, comienza en tu casa. Exacto. Entonces, eso es una realidad. Bueno, el tema de hoy es un poco controversial, disclaimer. No vamos a hacer este tema ni para ofender a nadie, ni para nada Y de lo vamos eso. a tratar de hacer con el Con el mayor respeto posible. respeto posible. Exacto, es un tema un tanto controversial, Ujú, pero efectivamente creo que ya lo habíamos mencionado, que íbamos a ujú. tener un episodio de esta categoría. Claro, fue anunciado en el episodio anterior que íbamos a hablar de esto. Exactamente. Y si usted no se siente cómodo con la información que va a escuchar o con las opiniones que vamos a emitir aquí, pues tiene todo el derecho de no escucharlas, porque tú es libre.
gracias a Dios. Pero no queremos tampoco ni ofender a nadie, ni poner a una religión como mejor que otra, ni a una doctrina mejor que otra. Vamos a comparar, Básicamente, eso sí, vamos a comparar por vamos a hacer razón, comparaciones. vamos a ver de por qué vamos a comparar. Exacto. Y lo vamos a hacer porque nosotros hablamos de todo, lo vivido, lo aprendido, Claro. básicamente. Ya nosotros vivimos esa etapa de ser parte de una Y es que hemos religión estado muy activamente. cerca o sea, crecimos en una doctrina, Ujú. hemos estado muy cerca de otra doctrina Ajá. y ahora no pertenecemos a ninguna de las dos. No, exactamente, estamos libres en el mundo. Y no decimos que lo que hacemos es lo mejor, pero simplemente es bueno tener como todas las versiones de la moneda, ¿verdad? Ujú. O sea, podemos hablar un poco porque tenemos la cara de la moneda y respetamos a quien decida quedarse en una cara de la moneda. Si eso te da paz y felicidad, pues perfecto. Y el tema es cristianismo tóxico. Así como hablamos de espiritualidad tóxica, porque ya lo hablamos, y es un episodio anterior que yo lo voy a taguear ahí debajo para el que lo quiera ver. Hablamos de espiritualidad tóxica, así también hay un cristianismo, una creencia tóxica, muy tóxica. Porque yo he escuchado mucha gente hablar de, por ejemplo, los abusos que se dan en la práctica de los psicodélicos, por ejemplo, por parte de facilitadores, personas que están en ese momento vulnerables. Se han escuchado bastantes casos, o no bastantes, se han escuchado casos, pero no se habla mucho de los abusos perpetrados por sacerdotes y pastores, que es el pan nuestro de cada día durante décadas, durante, no sé ni qué cantidad de tiempo. Entonces, no estamos diciendo que uno es mejor que el otro, pero yo creo que, como dice un dicho de nuestro país, en todos los lados se cuecen habas. Entonces es bueno también poner a la vista todo lo que sucede, no porque queremos incriminar a nadie, sino porque es nuestra opinión. Y la decimos porque este podcast es de nosotros y decimos Y lo no, que nos da la gana aquí, básicamente. Entonces, ¿cómo le podríamos Priscila, llamar a vamos a esto? empezar con algo yo quisiera empezar con algo muy importante. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros, y lo que estén escuchando el podcast, siempre lo hemos dicho antes, nosotros hemos perdido mucho esa conexión con nuestro sentido común, con nuestra intuición. Hay hechos históricos que existen, ¿ok? Ujú. Y nosotros hemos hablado de religiones, ¿verdad? Del cristianismo, ya sea católico o evangélico. Hay otros más. Pentecostal, Pero protestante, sí. a lo primero es tú saber cómo surge esto, cómo surgen estas doctrinas, estas Ujú. religiones. Y si tú te das cuenta, siempre surgen porque un grupo de personas que pertenecían, por ejemplo, a la religión católica no estaban de acuerdo de cómo se estaban manejando las cosas en un periodo de tiempo. Y decidieron, Hacer su propia doctrina. yo estuve recientemente en Italia y tú sabes que uno va a museos y cosas así. Tú sabes que anteriormente las personas de alta sociedad está muy ligada a la iglesia. Y una de las cosas que, no que me impactó, sino que me gustó mucho aprender, que yo no tenía, yo tenía como una idea, pero no con nombres. Un ejemplo, Leonardo da Vinci tenía como amigos a una familia de la realeza de Florencia y ellos eran muy religiosos. Entonces ellos vieron cómo el Papa empezó a manejarse dentro de la iglesia y dijeron, pero que nosotros estamos de acuerdo de que se hagan las cosas como le está haciendo la iglesia. Y ellos trataron de intervenir, así como de manera Ujú, pacífica, como esto no debería ser, como que en cuanto al arte, en cuanto a la gente, ujú. cómo se manejaba lo que era el tema de la relación que cada uno tenía con Dios. Y fueron perseguidos por Claro, la iglesia. Y ahí fue que surgió todo. Y ya empezaba lo de Martín Lutero a decir, nosotros estamos de acuerdo con esto y con aquello. Y date cuenta que personas que eran sumamente religiosas, pertenecientes al catolicismo, estaban de acuerdo con Martín Lutero. totalmente. Y decían, él tiene razón en lo que él está diciendo, ¿entiendes? Pero entonces de ahí surge toda la vertiente que existen hoy en día. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de lo que nosotros, basándonos en nuestras experiencias y llevándonos de nuestra intuición y de nuestro sentido común, vemos de que, espérate un momento, son unos comportamientos tóxicos. Sí, como dice algo que yo estaba leyendo, el trauma disfrazado de obediencia, Ujú. porque el tema con las doctrinas, para no ni llamar las religiones, es cómo te enseñan hasta cierto punto te generan una culpa crónica, comenzamos por ahí, una vergüenza que es Ujú. constante, te desconectan de tu cuerpo. Empezando con decirte que tú naciste.
Es el ajá, gracias. Te desconectan del cuerpo, te inculcan un miedo a la libertad Ujú. y te enseñan a tener un tipo de relación con Dios que se basa más en el miedo que en el amor. Definitivamente. Entonces, como lógica, A el otro temer, día es que temer. es que tienes que tenerle miedo. Tienes que tenerle miedo porque... Y para mí es tan... y siempre tengo que mencionar cuando vamos a hablar de temas religiosos a Lourdes Gómez, que es una reportera y lo he mencionado en otros podcasts y la pueden buscar porque ella es famosa a nivel, ella es española, pero a nivel de podcasts latinos de habla hispana, ella es muy conocida porque es la periodista, si no es la más, es una de las más letradas en el tema de la religión a nivel de misterio, me explico, a nivel de historia, a nivel de cómo se maneja la iglesia, de escritores, de lo que se ha escrito, o sea, la tipa es un almanaque andante en cuanto a religión y ella es católica. O sea, ella lo dice, ella es creyente y es practicante de la religión, pero es una persona que es literalmente es una investigadora. Y tengo que mencionarla porque ella siempre habla mucho de cómo la iglesia se ha encargado, la católica en este caso, de esconder ciertos textos y de negar la existencia de textos que existen y que están ahí históricamente hablando, donde se ve la diferencia, por ejemplo, de un Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios en rabia, que era Ujú. un Dios que mandaba a matar, que mandaba a hacer sacrificios, que mandaba a matar a tu hijo y demuéstrame tu amor a través de eso, y de un Dios de guerra y de literalmente un Dios en rabia, enojado, a un Dios o dioses, porque en el Antiguo Testamento se hablaba de dioses, y un Dios en el Nuevo Testamento donde ya aparece Jesús, donde hablamos de un Dios de amor y de un Dios parecieran que son dos dioses, Cambia. como de sombra, como la sombra en el antiguo Y la y lo luz otro en en el el nuevo. nuevo. Entonces, es confuso para el que lo estudia a nivel histórico de qué pasa ahí. Y habrán gente que sabrán explicarlo y dirán, bueno, la explicación es esta y esta. A mí no me hace lógica, respeto a los teólogos, pero a mí no me hace lógica de la forma en la que ese Dios cambia de personalidad de una época a otra. Y el cambio como que ya no Sí, soy, como que ya no soy ya me así, calmé. me fui para un seminario, para un retiro y ahora no quiero guerra, No, pero porque le la voy a mandar a mi hijo respuesta para es, que lo maten. ajá, respuesta es esa. Soy un dios de rabia, te mando a mi hijo para que lo maten y para que ustedes sean perdonados. A través de mi hijo, sí. Tiene mucho sentido. Tiene sentido todo, todo tiene sentido. Yo me quedé ahorita, te mandé un reel sobre una persona que hablaba de el Génesis, como el Génesis es una metáfora, ¿No? explica de cómo se formó el universo, que no fue como que Claro, eso fue excelente, me encantó como lo hizo. me encantó. Y los comentarios fueron lo que me dejaron mala, cuando un señor dice que Aram no era Aram, era Atom, de átomo. Y Ah, cuando habla de Eve, que le quitaron una costilla, fue cuando la energía se... O sea, yo quedé mala leyendo su comentario de la gente explicando eso. Como porque que era bonito. Aram, totalmente me hizo sentido. Fue como que, wow, quedé fría, pero bueno, eso es muy profundo. El tema es que definitivamente, es que cuando tú analizas hasta eso, hasta los mismos libros de la Biblia. O sea, como hay partes que faltan y la gente dice que a los libros apócrifos, que hay gente que no le gusta llamarlos así, porque como si no existieron, sí existen, sí están ahí, que la iglesia no quiera que salgan, no quería que estuvieran incluidos. Preguntémonos por Es qué. que esos libros que existen, hay inclusive mucho más antiguos de los que existen en la Biblia. Exacto. La iglesia decidió no incluirla porque lo que decía no le convenía Gracias. ponerlo, porque era, y yo he oído podcasts y han tratado de explicar que es que, como tú dijiste al principio, vamos manejando en temor, en miedo. Entonces Ujú. hay cosas que se pueden malinterpretar, ¿verdad? Y si nosotros tuviéramos acceso a eso, el poder manipularnos con la información que existe es mucho más difícil, Claro, por ¿entiendes? supuesto. Y de ahí surge todo. Pero lo más principal que me quiero mencionar es que todo se basa en qué? En poder. Sí, claro. Y culpa, poder, vamos a Poder. tener miedo Y una, a claro, y incentivar a esta gente, vamos a darle miedo para que la culpa sea su motor, claro. ¿entiendes?
Sí, y sabemos qué significa el que estamos diciendo el cristianismo tóxico. Bueno, eso significa un dogmatismo extremo, donde a mí lo que más me choca es que nosotros somos tan fáciles de, por ejemplo, tú naces, creces, a ti te dice tu iglesia, esto pasó así, 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 y ya, tú lo tienes que creer y más nada, Tú ¿verdad? no te lo cuestionas. Tú no te lo cuestionas, ¿verdad? Ujú. Entonces hay cosas que sí han pasado en el transcurso de la historia. Por ejemplo, usted lo puede buscar. Existió la colonización. La iglesia tomaba niños de indígenas y los doctrinaban donde no podían hablar su idioma. ¿Ok? Estaba prohibido hablar su idioma. O sea, los niños eran maltratados, inclusive se lo quitaban a sus padres Ujú. para doctrinarlos y que trabajaran en la iglesia. Hay una película, ¿te acuerdas? Que la película de que es de la ayahuasca, pero tiene una parte donde la persona que escribió la película, que está basada en un libro real, de un explorador que fue a las Amazonas y allá encontró una iglesia, encontró un sacerdote franciscano que se metió en una tribu y tenía a todos los niños literal como secuestrados ahí. Y esos niños, cada vez que ellos hablaban en su idioma, los sacaban a torturarlos porque no podían hablar en su idioma con el que nacieron, en su tierra, en su tribu. La iglesia decidió ir a sentarse ahí y decidió qué hacer con esos indígenas. Y esa historia se repite una y otra vez, no solo ahí. O sea, Eso es lo primero. Lo segundo es el rechazo al pensamiento crítico y a lo científico. O sea, usted no puede tener ese cuestionamiento. Es como que he tenido varias discusiones con personas que la Biblia, yo no estoy diciendo que no es un libro importante y que tiene la información. para mí lo tiene todo. La cuestión es como Claro, tú lo interpretas. es como tú lo interpretas. O sea, no puede ser que venga un grupo de gente y dice, no, que he visto la Biblia latinoamericana donde te dice en los pasajes de la Biblia y abajo te da, eso significa, o sea, te da la explicación. Yo quiero saber quién lo canalizó o qué para dar esa explicación ahí, porque yo Esa puedo sentarme explicación. con mi Biblia. Lo ideal sería tú tener la versión original de lo que se escribió, ¿verdad? Que me parece que fue en arameo, no sé. Me corrigen si estoy equivocada. Exacto. Entonces, usted buscar esa versión y usted irla traduciendo literal como está, porque sabemos que las traducciones no son las que son. También ha sido comprobado que de un idioma a otro, primero no existían las mismas palabras. Gracias. Ni era el mismo Segundo, contexto tampoco. el contexto se pierde. Si se pierde del español al inglés y viceversa, imagínate de greco de arameo a greco, de greco a latín, del latín a Más las italiano. hojas que se van perdiendo y las cosas que se van borrando, mi amor. Porque, dime, es muy interesante la historia, por ejemplo, que no está en la Biblia, tal cual. Porque la gente como que la interpreta de cierta forma del nacimiento de Jesús. Se habla de que Jesús salió corriendo desde su ciudad porque estaban matando a los niños, ¿verdad? Y se lo llevaron y por eso María y José tuvieron que irse fuera de la ciudad. Pero Sí, históricamente no hay ningún texto, que mencione que ninguno mataron a nadie. que mencione que estaban matando a nadie. ¿Entiendes? También se habla de que, por ejemplo, Eso no está en la Biblia. no, yo no sé de dónde salió eso, la verdad no sé. También se habla de que el texto original de la Biblia, inclusive de uno de los textos apócrifos, donde se dice lo real que pasó, José sale del establo donde estaba con María que estaba dando a luz y va a buscar una partera para que ayude Ujú. a María a dar a luz. Y José dice, según lo que el texto dice tal cual, es que el tiempo se detuvo, que todo Sí. se puso como, se frizó, literal. Los pajaritos dejaron de cantar, bueno, se dejaron los pajaritos. Todo se paró, él vio todo, es como que el tiempo literal se detuvo cuando Jesús estaba naciendo. Y cuando él regresó, ya María había dado a luz y dice que ella habla de que Jesús se materializó. Sí, que no fue de un parto No fue como normal, un parto hubo como dolor. tal. De hecho, también se dice que María fue elegida desde antes de nacer para tener a Jesús. Para mí es una historia bella. Para mí es una historia Claro. hermosa. Que la iglesia no la haya querido, porque en los textos apócrifos está la historia de María desde su niñez, porque su papá y su mamá eran dos personas ancianas y eran personas económicamente pudientes y eran muy religiosos, eran muy creyentes. Y la gente en la iglesia se burlaban de ellos, como ustedes son tan religiosos, como ustedes tan... Y mira, Dios no le concede un hijo. Y viene un ángel y le dijo al papá de María, que no me acuerdo cómo se llama, Efraín, no me acuerdo, le dijo, vas a tener una niña.
Y esa y niña va va a a ser ser. así, 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 una elegida, ta, ta, ta. Y así fue. Y con María igual, y le dijeron, incluso le hablaron en ese texto de con qué que él debía de alimentar a esa niña, que debían de darle leche materna. En ese texto, en aquel tiempo que no se sabían las bondades de la leche materna, Ujú. le dijeron, tienes que alimentarla con eso que tú más tienes que alimentarla. María tuvo a Jesús a los 13, 14 años, era una niña. Entonces, Claro, nada y de tú una eso cosa, la gente pues, se pero tú dice. sí crees esos apócrifos, porque tú dices, pero porque tiene mucho sentido. Sí te digo una Claro, cosa, no puedo creer lo que dicen unos apócrifos y no lo que dicen otros. ajá, No puedo exactamente. creer con fidelidad todo lo que me dice lo que la iglesia decidió incluir en la Biblia y no los que decidió Sí no creo que, incluir. que María es una elegida y que se le apareció un ángel y le dijo, ¿verdad? Ujú, Pero no puedo creer que Enoch, que ese no está, ese es un apócrifo también, ujú. veía una cosa plateada que, como la describe, parece ser una nave espacial. Eso no está incluido. Pero los ángeles sí, que bajen y le hablen a la gente. Entonces, sí. Exacto, es como elegir lo que tú quieres, lo que tú dices que debe estar ahí, lo que tú dices que el otro debe creer, los otros Ujú. no. Porque lo correcto es, ok, hazlo todo disponible. Y que la gente y su discernimiento le digan, claro. O sea, a mí me aclaro, como siempre aclaro en los podcasts, yo soy creyente ávida. Soy creyente ávida. Yo hago rosarios, les informo, yo hago novenas. Yo soy creyente, 100%. Lo que yo no soy practicante, pero yo creo en Dios, yo oro, también medito. O Tú tienes sea, tu relación personal con Dios, yo tengo una relación muy personal con Dios. que eso es lo Muy. que ahí es donde radica todo, donde tú quieres controlar las decisiones personales de la gente. Que si tu pareja, que si lo que está correcto, lo que no está correcto. ¿Tú entiendes? O sea, lo del infierno, lo del castigo, todo por el miedo. Sí, Entonces hay una contradicción. como Desde una ahí una cárcel. contradicción. Entonces, una discusiones que yo no discusiones, conversaciones que yo te digo con personas muy cercanas a mí que son cristianas. Yo le digo, ok, entonces vamos a decir que todo el mundo se convirtió y vino Jesucristo. Ujú. ¿Ok? What's next? Vamos a ser todos felices. Ajá. Yo, perfecto. Y ya. Y todos vamos a estar en felicidad Alineados. constante. No hay más nada. Sí. Vamos a ver a nuestros seres queridos que se murieron, que van a revivir, van a resucitar, pero solamente los elegidos van a poder ser así. Lo van a poder ver. Y yo, ok, el resto va a dejar de existir. El Porque resto se va a evaporar. eso iba, para que todos estuviéramos perdonados, parece que eso no funcionó para todo el mundo, sino para el que se arrepienta. Solo para el que le... Bueno, sí. O sea, porque poner, o sea, él mandó a su hijo para que murieran por nosotros Ujú. y ya nos liberara del pecado y fuéramos perdonados. Ajá. Pero parece que el grupo, después de pasó todo el tiempo, todo el que no cree en eso, Todo el que no se arrepintió. se jodió. Entonces, estamos hablando de que cualquier otra religión que existe fuera del cristianismo tiene problemas. Son muchos millones de gente, mi amor. Uf, Entonces, yo ajá. le digo, ok. Entonces me dijo, sí. Entonces va a venir el anticristo, todo el mundo va a creer que ese es el enviado por Dios. El Mesías. Pero después va a venir el original y van a darse cuenta de que no era ese. El original. Entonces yo, ok, al final cuéntame, ¿qué pasa? Me dice, que entonces van a amarrar al demonio. Y yo, ok, y ya se acabó todo. Me dicen que sí. Dicen que no, que van a Lo pasar van a 1000 años, amarrar con unas cadenas como. unas cadenas, pero Porque entonces se 1000 años, van a no, quemarse esas cadenas. ¿Cómo lo van a guardar? No sé. van a pasar 1000 años, esos de 1000 años, 10.000 años, yo creo que son 1000 años. Y Ah, esos porque 1000 años, está. La cronología del tiempo existe. ¿De cuántos años van a sí, pasar y todo? después de eso van a pasar 1000 años y Dios va a soltar Después. al demonio otra vez. Y yo le dije, ¿Pero a dónde dice eso? Eso lo dice la Biblia, yo ¿de no qué? sé, yo te estoy contando lo que me dijo una persona que yo discutí de la religión cristiana. Yo le dije, A mí me encantaría, Flor, sé que me estás escuchando, mi amor, Flor Patricia, nuestra "Ujú, amiga, Flor Patricia, nuestra amiga, ella estudió teología, ujú, ella es muy practicante de la religión, pero practicante, lo que me gusta de ella es practicante en palabra y acción. Me ujú, explico, practicante en la iglesia, pero ella va y se mete en un barrio, ella va y se mete en un sitio, ayuda a gente, ella va así. Y me excusa que estoy dando cosas personales aquí porque ella no lo dice. Nada de eso ya lo dice, porque lo que hace la mano esta no tiene que saber esta mano. ujú". Ella es muy, muy practicante de eso. Pero me gustaría, eso que tú acabas de explicar,
Ojalá que ella pueda comentar. Dice que me mandó un mensaje sobre eso, porque no entendí de que Yo lo no, van a yo no agarrar tenía con eso. cadena y lo van a soltar y lo van a... ¿Qué? ¿Para qué? Entonces, en 1000 años lo van a soltar. Y yo, pero ¿para qué lo va a soltar? ¿Pero para qué si Yo ya no no me- estamos en el paraíso? Ya, Claro. Entonces, cuando yo hice esa pregunta, para me volver dijo a comenzar todo el que proceso de no nuevo. puedo, que no podía du- eh, poner en duda los designios del Señor. Que eso es lo que él dijo que va a hacer y eso es lo que él va a hacer. Y no Eso sé, fue lo no, que él dijo. ¿Dónde fue que lo dijo? Porque yo no no había sé. oído esa cronología Pero, de los 1000 años, yo no la había oído. bueno, bueno, no sé, bueno, tú sabes. Y ella contándote sitio así, No, no, es lo que te digo, porque oyendo cuando, esa por película. ejemplo, ¿qué es lo que yo digo? El respeto, señor. O sea, yo soy uno que yo, si estoy en un setting social y yo veo que alguien está criticando a otra persona por sus creencias, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Yo ¿Ok? tampoco. Como Eso me tampoco detona estoy de mucho a acuerdo mí. de que tú sientas la necesidad de señalarme, decirme a mí que yo voy para el infierno porque yo esté haciendo algo que está Que tú incorrecto. consideras que es incorrecto. Ajá. Algo que tú consideras que es incorrecto, no que es Exacto. necesario, o sea, No en es tu creencia es necesariamente que incorrecto. lo es. O sea, exacto. Porque al final, que es lo que yo siempre he dicho, ¿cuál fue el mensaje? Y tú, si tú estás haciendo lo que te dice el mensaje, de amar al prójimo como a ti mismo, de ayudar, ver con los ojos del amor, ¿tú entiendes? Del servicio, todo eso. O sea, en ningún momento Jesucristo señalaba, ni criticaba, Para nada. ni mandaba a matar en nombre de Dios. Never. ¿Entiendes? Ahí es que yo No. digo, hay una contradicción muy fuerte. Ni era egoísta. Exacto, entonces tú te quedas como, ¿qué es lo que pasa? Y yo quería, porque tú hiciste una pregunta en el episodio anterior que tú dices, ¿qué uno necesita para ser pastor? No es que estoy defendiendo la religión católica, pero sí creo que hay una estructura y unos pasos mucho más extensos que suceden en otras religiones. Por ejemplo, para tú ser sacerdote, tú tienes que estudiar filosofía por 2 años. ¿Ok? Después tienes que hacer unos estudios de teología por 4 años aproximadamente. Después tienes que ir a un seminario, que es donde tú recibes la formación académica, espiritual, pastoral, comunitaria durante varios años. Después tú empiezas todo un proceso, ¿verdad? Tú Ujú. tienes una experiencia pastoral donde tú tienes que realizar un trabajo en parroquias, en hospitales, cárceles y en comunidades como un parte de un entrenamiento. Yo creo que tú me digas, Mónica, ¿qué tú necesitas para ser pastor? Ok, yo te voy a decir los key points que tú necesitas para ser pastor. Tú necesitas tener un llamado, Okay. un llamado verdadero, no necesidad de control, sino que en verdad tú sientas que eres llamado. Una formación teológica y emocional, aunque no siempre se exige formalmente. No se exige formalmente. Ser parte de una comunidad y servir con humildad. Ok, Ser reconocido por sus frutos, no por su ego. ok. Tener integridad personal y coherencia de vida. Ok, ya. O sea, ok, vamos a ir porque pero en cierta forma, usted, mi querida compañera Mónica, decide ser Yo te pastor. dije la iglesia del Santo Socorro, el nuevo, ¿cómo es que yo te dije que se iba a llamar? Mi iglesia. El nuevo Socorro. Pero lo que yo digo es, ok, sí estamos comparando, porque yo creo que las personas tienen que tener un discernimiento y tienen que tener un sentido común. Si usted no está feliz, ¿verdad? Con su religión en la cual usted fue criado, por ejemplo. Yo siempre he dicho, porque tú y yo, lo hemos mencionado aquí antes, fuimos al grupo de oración, somos católicos, o sea, crecimos en la religión católica, pero si algo siempre tuvimos fue cuestionar. Tú y yo siempre cuestionamos, Discernimiento. siempre. Y una de las cosas de los mensajes que más me gustaban del grupo de oración era que decían que tú no necesitabas un intermediario para tú tener una relación personal con Dios. Ahora bien, que Dios sí le gustaba en que tú fueras parte de una comunidad, porque tenías más fuerza. Y eso tiene sentido energéticamente, ¿tú entiendes? Totalmente. Si Cuando estás dos o ahí. más se reúnen en mi nombre, Pero un 100%. ejemplo, que lo voy a decir sin ningún problema, algo que yo decía, aquí hay algo que no está bien. Yo donaba comida a la cooperativa de nuestro colegio, que es católico, para la gente pobre necesitada. Y literal, el padre decía en la misa, no, porque esa comida que ustedes están donando, no es que se la vamos a dar gratis a las personas. ¿Qué? Esas personas tienen que, o se la damos a un mejor precio, o se la vamos a dar si vemos como que se la merecían. ¿Y usted quién es? Che, exacto. Che, yo, señora, yo no me lo estoy inventando.
Yo estaba ya, yo tenía como 17, 18 años, porque era ya como el último año. Nunca se me Ujú. olvida ese día. Yo me quedaba como que, pero yo Pero les, venga, que usted no fue que la compró, mi amor. exacto, yo le estoy donando la comida. Yo la estoy donando para que usted Haga tenga lo más mismo. acceso a los necesitados. Ujú. Y usted dice que no, y yo me lo tengo que encontrar bien. No. Para eso, ¿para qué te la voy a dar a ti? Para eso voy yo directamente y la dono la comida yo. Mira, yo siempre me preguntaba, hasta que alguien me respondió eso, que le di un poco más de sentido, pero no fue como que no me llenó mis expectativas todavía, tengo mis reservas. ¿Por qué usted tiene que irse a confesar? ¿Por qué? Porque ¿quién es ese individuo que es igual o más pecador que usted? Para decirle a usted, sí, mi hijo, vete a 10 Ave María y 3 Padre Nuestro, Porque al por lo que parecer, hiciste, ajá, para que Dios, o di que te absuelvo. ¿Qué? cuando tú estudias filosofía por 2 años y teología por 4 años y tú haces todos esos servicios, te dan la iluminación, el Señor te elige a ti por encima Alguien me dijo que eso tú lo haces no es porque el de padre los sea demás. mejor que tú, no me acuerdo quién me lo dijo, sino porque eso te da a ti la humildad para humillarte ante otro hombre, Eso tiene mucho sentido. y como que te dé como vergüenza de lo que hiciste y como hice y escupir eso que hiciste. Eso no te va a, en mi opinión, eso no quita que tú vuelvas a hacer lo mismo 70 veces más. Porque ya eso después se vuelve a un relajo, mi amor. Yo voy donde ese padre y vuelvo y le digo lo mismo. Y dígame, Emma, ya yo sé lo que él me va a decir, cuánto de María hago y cuánto Padre Nuestro. Y lo hago yo sin ir allá a confesarme. Claro. Eso es lo que yo digo, el sentido común. ¿Y por qué yo creo que Dios a nosotros nos da leyes naturales de causa y efecto? De que yo no te estoy castigando. Pero si yo te digo que si sigues caminando por este camino, hay un barranco al final, te va a ir de boca, te va a partir los dientes. O sea, no fui yo que te empujé. Es Yo tú te estoy mismo, diciendo decidiste ¿sí? caminar por ahí. Entonces, porque de alguna manera tú tienes que aprender. Porque lo que tú dices, porque yo puedo ir tirar una piedra y decir, "Ay, yo me arrepiento". Como le digo yo a mi hijo, yo digo, mi hijo sigue haciendo las cosas. Y me dice, "Ay, yo lo siento". Y tú lo sientes, pero lo sigues Lo haciendo. haces de nuevo. Lo siento, mi ¿Entiendes? amor, pero lo siento. Pero ya yo agarré esa hoja y le truje. Y cuando la abrí, lo siento, ya te truja. Ya no te enoja la hoja. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo digo, me da mucha tristeza porque hay gente que pertenece a muchas de estas comunidades, de estas doctrinas religiosas, y viven y no son felices, porque Eso, ahí va yo a ese punto. Si o usted está viven en en una un miedo doctrina, eterno. en una religión, y eso a usted no le da paz, y usted no se Exacto, siente en paz, y exacto. usted no siente ese amor infinito, y usted no se siente a gusto, Tú y no usted tienes paz, no tienes libertad. no tiene libertad, no te sientes que estás evolucionando, no sientes que vas al cielo, para ponerlo en su idioma, no es ahí, no es ahí. Para mí siempre ha sido también como, ya que estamos haciendo como unas confesiones aquí. Sí, porque hablé de lo de las confesiones, de que siempre como que me hizo ruido eso. También me hace ruido que un Dios de amor, como yo lo veo, como lo siento, porque el amor de Dios es una cosa, que sé que tú también lo has experimentado, que no se puede poner ni siquiera en palabras. Palabras. Es una cosa que tú te sientes amado de una manera. No hay palabras humanas para poner esa clase de amor. De cualquier manera que tú lo experimentas, tú lo has experimentado en un grupo de oración, lo Ujú, experimentaste, como después lo experimentaste en una experiencia de expansión. ujú, Y lo sentiste, si tú lo comparas, tú dices, wow, lo mismo. O ujú. sea, ese amor infinito, ese amor sin condiciones, ese amor de te amo como eres, porque yo te hice, Te hace llorar de felicidad, que ni te hace siquiera. llorar de que yo no quiero ni irme de aquí, Ujú. porque es mucho. O sea, es una cosa que es mucho, es una cosa que te rebosa el alma. Si tú entiendes que ese mismo Dios que te ama de esa forma es el mismo que te está señalando y que tiene el tiempo de andar detrás de ti. ¿Cuántos millones que somos aquí en el mundo? Porque mira, es un Dios sádico para tener el tiempo, mi amor, de andar atrás de nosotros. Mira, te vi que tú hiciste eso, mi amor. Es Mira, ahorita, pesaste los guineos en el súper y quitaste uno, te vi. Mi amor, no pesaba 2 libras eso, pesaba 2,5. Y lo pusiste como que eran 2. Pesaste los guineos como que eran guineos normales y no eran orgánicos. Los orgánicos son más caros. ¿Tú crees? O sea, ¿de verdad tú entiendes que ese Dios de amor infinito
tiene ese tiempo de andar atrás de cada uno de nosotros, que somos tan diversos. Mira Yo entiendo fulano que le que él, pegó cuerno. mira fulano, Pero mira fulano para que le pegó después venir a cuerno. juzgarte. Aunque, Es como una aunque ella mujer sea trauma, chismosa. porque ella tiene otra más su niñez, no importa, pegó cuerno, no debió. Es como, o sea, es una cosa, yo que le permití que sus padres le dieran esos traumas. Yo que soy el dueño del mundo. Permití que todo eso le pasara, mi amor. Permití que el vecino lo abusara constantemente cuando su mamá lo dejaba porque tenía que trabajar. Y ahora Porque de su mamá se lo adulto, merecía porque ella se robó el guineo que tú mencionaste al principio. exactamente, y ahora de adulto, ese niño está repitiendo los patrones que aprendió desde los 3 años que lo dejaban con el vecino. Entiende que eso es normal, pero no, mi amor, tú te vas para el infierno, yo te estoy Y porque él juzgando. debió buscar de mí. Él debió buscar de mí y arrepentirse. ¿Qué? Mi amor, es un Dios muy egocéntrico, en mi opinión. Vuelvo a repetir, todas las opiniones emitidas en este episodio son de los autores del episodio. O sea, como que, de No tiene verdad, o sea, sentido. no, No tiene sentido. no, es que, o sea, cuando tú le buscas la vuelta, o sea, es que las doctrinas Tú te pusiste mayormente con los están pantalones en basadas la en espalda, eso, en suprimirte el trauma. Suprime el trauma, suprímelo, no existe. Simplemente acércate a mí, y ya se te olvidaron haz todo. lo que te diga el sacerdote, porque no soy yo, o el pastor, Y o el estás peor. guía, y ya, a lo que nosotros te decimos, trae el diezmo, mi amor, no te equivoques con ese diezmo. Sí, mi amor, no te Porque si lo que dice en la Biblia es, no aplica exacto, para rematar. Entonces, el tema aquí es que usted, no es que usted mañana diga, no, es que usted tenga un poquito de sentido común. Es que usted tenga la capacidad de darse cuenta de cuál analizar es, sí, de cómo pensar, usted se siente con esa información. tú sientes que tú estás avanzando Siente que eso es loco. emocionalmente, exactamente. Tú sientes que eso que te dicen, ¿cómo tú sales los domingos del culto o de la misa? ¿Cómo tú te sientes Ujú. después? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con el vecino, con tu jefe? Contigo mismo. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo está la relación contigo mismo? O sea, ¿cuáles son esas cosas que a ti te dan como si te prende ese bombillito en tu cabeza, que no porque te lo diga el otro, sino que tú dices, como que esto no me cuadra, pero yo lo voy a dejar así porque lo dijo el pastor o el sacerdote? O sea, tenemos que ser un poquito más celosos de nosotros mismos, entiendo yo. Más egoístas con nosotros mismos, con aquello que nosotros queremos sentir y cómo nos queremos sentir. ¿Tú de verdad crees que porque tú no fuiste este domingo a misa, tú vayas al infierno? Si tú decidiste que este domingo tú no fuiste a misa, pero tú decidiste quedarte en la cama con tus hijos y disfrutar con tus hijos en pijama y quedarte desayunar con tus hijos en la mesa y compartir con tu esposo y no sales huyendo para el culto o la misa. ¿Tú entiendes que Dios te va a recriminar porque tú decidiste no ir a misa o al culto y decidiste quedarte en tu casa con tus hijos compartiendo en pijama? Porque Por ejemplo, simplemente Dios te creó para que tú vivieras devoto a la Biblia y que no hagas otra cosa que hable de la palabra de Él, de que tú no disfrutes de un día maravilloso con los árboles, en la naturaleza, gracias. con tu familia, o tú ayudar al prójimo, o tú salir y vivir en comunidad y disfrutar de una sonrisa, de algo De un chistoso. abrazo, claro. De que si tú no lees la Biblia ya tú te vas al infierno, simplemente porque tú no eres devoto, no estás cumpliendo lo que supuestamente tú tienes que estar haciendo. Que a Dios no le importa si tú te desrizaste o no, mi amor. Si tú usas arete o no, si te maquilla o no. ¿Qué? Nosotros lo hemos mencionado antes, al final es que tú sientes que es lo correcto. ¿Cómo te Simplemente sientes? no es, uno no Dios no es un Dios de odio, ni de castigo, ni de temor. Exactamente. No lo es. Es que Y yo si entiendo tú que sientes que eso es así, entonces, cuáles son o sea, si tú entiendes que una religión, una doctrina, te está separando de ti mismo, de tu cuerpo, de tu conocerte, de tu espiritualidad, porque vamos a estar claros, tú tienes que analizarte. Porque es que, vuelvo y digo, en la misma escritura, si tú estás creyendo eso, hay una dicotomía. O sea, hay una contradicción de que tú estás hecho a mi imagen y semejanza y pero tú no. eres la hija del rey y el hijo del rey, pero tú no estás por encima de mí. Mucho cuidado, porque viene el wrath.
de Dios. Esas cosas que tú la tienes que analizar. Una cosa es que tú respetes eso, porque yo entiendo que el que tiene una creencia tiene respeto por eso Ujú. y no le gusta compararse con Dios, o sea, decir, bueno, el Dios y yo somos iguales, pero Dios te da el poder de crear también y de manifestar, porque Jesucristo en ninguna parte dice yo te sané, porque yo te sané, el papaupa de la matica, vine yo a salvarlo a todos. No, mi amor, ¿tú te crees que tú te vas a sanar? ¿Tú crees que tú quieres sanarte? Sí, ya te sanaste. O sea, para mí esa es una de las cosas más poderosas que Jesús hacía, era que te daba el poder a ti mismo. O sea, Él te empoderaba de una forma literal, el real entrepreneur de empoderamiento y de motivación. Era eso, ese amor infinito de ese personaje, que lo he sentido yo en innumerables ocasiones, era una cosa hermosa. Y cuando tú te pones a verlo de esa forma y tú te dedicas a entender a Jesús desde el amor, no desde la culpa ni desde el miedo, tú ves a otro Jesús. Tú conoces a otro Jesús y tú conoces a otro Dios. Y no estamos diciendo, volvemos a repetir, porque parte que borraron, donde que Jesús era perfecto, porque también era hombre. Ujú. Era, en su divinidad también era un ser humano. Y se dejaba ser ser humano, porque cuando quería llegar al templo a voltear mesa, porque tenían eso ahí como un mercado, lo hizo. Se sintió con el poder y lo hizo. Y en otros textos apócrifos donde se habla de él peleando con niños que se burlaban de él. Dicen que a uno lo desvivió y que luego lo revivió siendo un niño, sin tener esa capacidad, pero que todos sabían del poder que él tenía. Y su mamá fue que le dijo, mijo, por Dios, ¿cómo te hiciste esto? Por Dios, vive ese niño, al favor. No busques problema, que tú estás muy chiquito para estar usando esos poderes así, ¿ok? Que Pero inclusive le decía a los discípulos que podían sanar en nombre de él, porque le decían, lo que tú dices, le decían, tú tienes el poder que yo tengo. tú crees, punto. Y cuando él dividió esos panes, mi amor, esos panes entre esa multitud de gente. O sea, yo entiendo que cuando tú te acercas a ese tipo de palabra hacia, o sea, yéndote hacia el amor, tu Mm. vida comienza a cambiar, porque también tú no quieres darle tanta responsabilidad a Dios, mi amor. Dios está ocupado, porque hay guerras en otro lado del mundo donde Él tiene que estar también, que lo necesitan más que tú, que no quieres dejar ese trabajo por vago y cómodo, y que lo tienes sordo, mi amor, a Él. Ocúpate. En vez de estarte preocupando, ocúpate. Él te da las herramientas, Él te abre las puertas. ¿Tú crees en Él? Pues confía, para mí eso es la fe. Es lo que no se ve, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es la fe. Entonces da el paso y Él te va a abrir la puerta. Y yo tengo miles, no cientos, miles de testimonios así, que yo te puedo decir, bueno, se le dio para allá, mi amor, y yo no sé cómo, tú también. Yo no sé cómo esa puerta se abrió, mi amor. Yo no sé cómo Pero se esa abrió. tarjeta se pagó, mi amor. Yo no Mm. sé de dónde salieron esos cuartos, pero se resolvió, mi amor. Yo solo creí y le di para adelante. Entonces, Y yo yo que supuesto personal, ese es estoy al Dios lleno al de que yo le pecado, creo. yo estoy lleno de pecado. O sea, yo no sé cómo es que Dios a mí me ha cumplido tantas Bueno, cosas. tú estás grave, sí. Tú en tu caso, mi amor, eres un pecador Y ese es mi más. testimonio. Digo, bueno, yo vivo en el pecado supuestamente, pero yo, todo lo que yo le pido, Pero ojalá todos los pecadores, mi amor. Mira, yo te lo digo, porque tú pediste lo que pides, tu casa la pediste como la pediste, tus hijos, hasta el perro, o sea, todo, hasta los todo. perros, todo lo que tú pides así. Y viene de Dios, mi amor, de la luz, mi El amor. verbo se hace carne, mi amor, se materializa. Entonces, yo creo que es un tema de, primero, vivir en coherencia, porque eso no quiere decir que tú tengas que alejarte de tus valores, porque es que la gente confunde mucho valores con doctrina. No estamos hablando de eso. No mezcla una cosa con otra. Claro, mira, y al ¿Ok? final es eso, al final no es que usted reniegue de su religión, si usted está feliz con Si te sus sientes creencias, pleno, claro. sino que póngale un poco de sentido común a las cosas y enfóquese, como siempre he dicho, en cuál es el mensaje de Jesús, por ejemplo. ¿Está siendo usted Jesús? ¿Está Claro, usted actuando como Jesús? ¿Está olvídese usted hablando de su hermano, viendo a su hermano como lo ve a Jesús? Ah, no, ese no, porque es haitiano. No, ese no, porque es gay. No, ese no. Amen a todos, él dijo. Todos. Eso sí está tal cual. por Amen a eso, todos como ustedes se aman a sí mismos. y ya. No puso, amen a todos, paréntesis. Menos a los musulmanes, menos a los gays, menos a los que piensan diferente a ti. No, no. Porque al final ese otro eres tú. Sí,
Señala Sí, y juzga, señal y juzga. adúltera y Y a al todo lo demás. otro, ajá, y a Y a todo. esa que tú no sabes la vida que le tocó, mi amor, para tú Claro. estarla juzgando, porque tú Al no final de sabes. todo todo extremo es malo. Y lo más importante que yo creo que debemos tener en cuenta es lo que tú dijiste. O sea, yo estoy siendo fiel a mí, a mi cuerpo, a mi mente, a mi intuición, a mis emociones, a mis sentimientos, cómo yo me siento. Ujú. ¿Qué conexión personal tengo yo con Dios? O sea, si la iglesia no existiera, ¿qué conexión tengo yo con Dios? Mañana que digan, ya, se acabó la iglesia, Acabo, no hay. ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué conexión? ¿A dónde tú vas a rezar, mi amor? ¿Te vas a meter en el closet? ¿Vas a seguir rezando igual o qué? Esas reglas impuestas, analízalas. ¿Por qué? Si mañana dijeran, salieran todos los libros que hay en el Vaticano abajo, escondidos ahí, históricos, y salieran y dijeran, todo lo que dijimos fue una farsa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo quisiera estar vivo para ver ese día. Todo lo que dijimos. Y como le dije yo a una persona, le digo, si Jesucristo viene mañana y te dice, deja todo lo que tienes y sígueme. Y sígueme. Deja tu casa que te acaba de comprar, mi amor. El carro nuevo que te compraste. No, la gente va a decir, yo no sé si ese Jesús de verdad, mi amor, y si es un farsante. Si es el Y si anticristo, es el anticristo, el ¿eh? falso profeta. Lo vas a cuestionar, mi amor. Bueno, si tuvieras, como lo que dijimos anteriormente, si estuviera conectado contigo, con tu sentido común, con tu intuición, usted se va a saber identificar quién es quién. Usted va a saber, mi amor. Como tú cuando estás en una expansión y tú sabes cuando tú estás con la fuente. Exacto, así es Que es sencillo. una cosa fuera de lo normal. Pero ya, que vamos, alguna idea que estamos ranting en contra de la... No, bueno, un poco. No podemos negar que estamos un poco ranting. Un Sí, poco ranting. bueno, lo podemos hacer. Pero no, realmente lo importante Es aquí es nuestro que parte. nosotros quisiéramos, y es mi opinión, y creo que la tuya también, nosotros quisiéramos que la gente pudiera experimentar la libertad que te da el tú tener una conexión con algo superior, ¿eh? O sea, una conexión directa y tú sentir ese amor infinito y tú tener ese discernimiento y tú sentirte parte de él y tú confiar plenamente y tú saber cómo él te abre las puertas, tú saber cuándo te ha protegido incluso de situaciones, cómo te ha dado a ti ese poder, Claro, y ha sido ¿entiendes? mi respuesta cuando yo he tenido conversaciones con personas que me quieren venir a decir a mí, como que yo estoy en lo correcto. Y yo le digo, mira, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero yo tengo yo he estado en presencia de Dios. Varias veces. Y ni tú Ujú. ni nadie puede quitarme Exactamente. ese conocimiento, esa experiencia es Ujú. mía. Y yo no estoy hablando por hablar, ni tengo que comprobarte a ti nada. Yo he estado en Exacto. presencia de Él. Yo he sentido de Él un amor infinito, una paz infinita, que es maravilloso, fuera de este mundo. Y no tengo, si tú quieres, tú me crees o no. No hay como explicar. La única forma de tú poder explicar eso es que tú pases por lo mismo. Y no creo que tú estés en el derecho de decirme a mí que yo estoy en el pecado o en lo incorrecto. No, porque no lo estoy haciendo Sí, contigo. es un amor que sana, es un amor que sana todo. Es muy difícil, como tú dices, explicarle a alguien. Yo tenía una clienta que ya en ese tiempo, estamos hablando de hace mucho tiempo, ella era muy religiosa. Ella era muy, muy religiosa. Y ella quería que yo trabajaba con sus hijos, que eran adolescentes en ese momento, y ellos no querían ir a misa, ni matado, porque ellos tenían otra mentalidad. Y ella quería que yo, cónchale, que yo los incentivara. Ajá, y yo ese no es mi trabajo porque yo no trabajo eso. Pero ella y yo siempre hablábamos de Jesús. Y ella me decía a mí, es que tú me has convencido a mí. Si tú le hablaras a mis hijos, aunque tú no lo convencieras que vayan a misa, pero si tú le hablas a mis hijos de Jesús, como tú me hablas a mí, y yo veo el brillo en tus ojos cuando tú hablas del amor de Él, ya. O sea, llegó un momento en que ya ella a mí no me, No, claro, no, ella entendía, yo decía, es que usted no necesita eso. Usted, o sea, si usted quiere que sus hijos tengan esa conexión con Dios, no es en misa que lo van a encontrar, es en usted que lo van a ver. exacto. Ellos van a ver a Jesús es en usted, como usted lo ve en mí cuando yo le hablo de él. Y yo le Así hablo de ese amor infinito. Ella dice, es que a ti te brillan los ojos. Tú hablas de su amor y a ti te cambia la mirada, te cambia todo, porque es un amor que te sale por lo poro. Digo, entonces sus hijos, así es que necesitan conocer a ese Jesús.
Si conocen a Dios, a ese Dios del que yo le hablo, que usted lo ve y lo siente, yo me erizo cuando yo hablo de eso. Es una cosa que yo no la puedo evitar porque es una cosa real. Eso es lo que ellos necesitan ver, Claro. no ir a misa. Entonces, eso es lo que le queremos transmitir a ustedes. Que ustedes puedan, que las Real, otras personas vean a Dios a través de ustedes. Y eso se hace de miles de formas de diferentes. manera de forma. Así es. Una de ellas son los hongos, pero es otro punto. Eso lo será en otro capítulo que decimos, haga una expansión de conciencia con los hongos y ya, Exactamente, te va, para que vea a Dios. Lo siento. claro. O del buque. Exacto, también. Bueno, por algo se llama la molécula de Dios. Exactamente. Pero nada, ya eso será para otro tema. Exacto. Déjenos su comentario, déjenos su odio, sus Sí, explicaciones, lo que ustedes quieran ahí. Nosotros estamos sí. abiertos a todo. De verdad, gracias por escucharnos, por estar aquí siempre. Claro. Si le molestó el episodio, Déjenos su comentario, nosotros lo recibimos con amor, con si el le mismo molestó amor. no es culpa de nosotros, sino es algo personal que usted tiene que trabajar. Ya sé Analice que no me voy a disculpar. si algo lo Pero de detonó cualquier aquí. manera, Eso. de la campanita y síganos. Sí, hombre, para que nos deje su comentario hasta de hater, no importa. Que Lo recibimos. Bye.